Nosotros hoy tenemos un invitado que es una pena que tengamos que dedicar tiempos para hablar tres temas diferentes totalmente con el doctor Ramón Emilio Concepción. Desgraciadamente, el doctor Concepción tiene un tema personal que está discutiendo con un departamento del Estado, que es Impuestos Internos. Tiene una precandidatura presidencial que ha dejado enfriar un poco, porque no puede atender dos temas. Y tiene, además, la experiencia de ya casi 40 años en política dominicana, que nos puede ayudar a darle lectura a algunas situaciones que nos puede hasta servir de analista. Pero el doctor Concepción tiene un litigio con el Estado Dominicano que lo ocupa casi 100% de su tiempo. Vamos a dejar que él nos cuente primero a qué altura está eso y después que nos regale unos minutos para que nos hable un poco de política, porque no es justo que él se quede con toda esa experiencia adentro. Doctor. Buenos días, doctor. Cristino, Carlos, muy buenos días. Mire, doctor, yo quise traer a revista, y voy a empezar por el caso personal, por los niveles que ha alcanzado ahora el tema del desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional en los últimos días. Incluso ayer ya traía a la prensa, demandan el patrimonio personal del ministro de Defensa, de los jefes de Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas, del presidente de la República. Y es un tema que ya no se puede ver pura y simplemente el aspecto ni personal, ni económico, ni monetario. Es un tema de institucionalidad. ¿Tenemos los dominicanos tiempo suficiente para ir madurando en la democracia como hemos ido madurando? Yo creo que sí. Lo que pasa, doctor, que usted ha dado por descontado algo. ¿Qué cosa? Y es que usted piensa que todo el mundo está enterado de las interioridades y el origen de ese problema, y no es así. Inclusive muchos medios que lo entrevistan no conocen, por ejemplo, te dicen, al doctor deben de pagarle una indemnización que le debe el Estado, le debe de la DGI, y tú dices, ¿y él hizo un pago indebido? No, él no hizo un pago indebido. Ellos tienen que pagar lo que dice una sentencia. Entonces, nosotros queremos que usted le diga a esa persona que hizo política con usted y que no lo está viendo en estos días, ¿cuál es la razón que lo obliga a usted a retraerse en un momento tan importante como una campaña política? Doctor, yo tengo 15 años en una litis con el Estado Dominicano y la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque Impuestos Internos se empecinó en quererme cobrar unos impuestos que la ley de honorarios de abogados, la ley que creó el Colegio de Abogados, combinado con los artículos 10 y siguientes de la antigua Constitución, me exoneraron. ¿Por un caso que usted llevó? Un caso que yo llegué. ¿Uno o varios casos? Un proceso. Ya. Un proceso. Representaba a un hermano norteamericano, la oficina del doctor Marino Vinicio Castillo representaba a la otra hermana. Cuando vimos que se trataba de un asunto de herencia, ¿qué hicimos? Arreglamos el proceso. Yo recibí una paga en naturaleza, así decimos los abogados. Me pagaron en terreno. Yo le escribo al registrador de título y le digo, mire, en virtud de este quota litis y en virtud de esta sentencia que homologa este quota litis, ponga a nombre mío los inmuebles que me pagó mi cliente y exonérame del pago de transferencia según establece el artículo 9, numeral 3 de la ley 302 y el artículo 16 de la ley que creó el Colegio de Abogados. Efectivamente me dan mis títulos. Se interesa un inversionista canadiense en hacer una sociedad con nosotros
para hacer un hotel de salud frente a la isla Catalina, en Playa Caleta. Ahí están nuestros terrenos. Cuando él se pone a investigar el estatus legal de los inmuebles, que todo inversionista hace cuando va a DGI, le dice, no, un momento, Ramón Emilio no pagó para transferirse esos inmuebles a nombre de él. ¿Qué hizo el inversionista cuando le hablaron de que se estaba evadiendo impuestos? Hizo su maleta, se fue hasta el día de hoy. Entonces, el motivo es que cuando yo voy y me apersono a la DGI y le digo, denme una explicación porque yo acabo de perder esta operación comercial. No, es que tú tienes que pagar los impuestos de transferencia. Porque ¿De cuánto aquí estamos hablando? estamos hablando del año 2008, 2009. ¿Qué cantidad de dinero? No te puedo hablar Los de cantidad. impuestos, me refiero. Es un 3% del valor que le diera DGI en ese entonces al terreno. Igual que ahora. DGI te dice que un terreno cuesta 50 millones de pesos, tú pagas 3% para transferirlo a tu nombre. Pero en el caso de los abogados, cuando es fruto de un quota litis, la ley exonera ese pago de impuestos. Y cuando voy donde el joven que era consultor jurídico en esa ocasión de DGI me dice, no, nosotros decidimos que los abogados tienen que cobrar, tienen que pagar impuestos. Digo, ¿cómo así? Si hay una resolución, dame la resolución que yo la voy a analizar. Pero te advierto, una resolución no puede derogar una ley. Cuando no aparece la resolución, pero no me quitaban el impedimento para yo poder disponer de los inmuebles, acudo al juez del amparo. Usted decía que de dónde surge, no es una indemnización, porque yo no demandé daño y perjuicio. Pude haberlo hecho porque se me cayó una operación, pero yo no demandé daño y perjuicio. Voy donde el juez del amparo y le digo, juez amparista, protégeme de este estado avasallante, abusador, prepotente, arrogante, que me está cobrando unos impuestos que yo no debo, que estoy exonerado. ¿Qué hizo el juez del amparo cuando vio mis argumentos? Amparó a Ramón Emilio Concepción, protegió a Ramón Emilio Concepción y le dijo a DGI, mediante la sentencia 358 del 2009, te ordeno levantar el impedimento que pesan sobre los inmuebles de Ramón Emilio Concepción. Ah, porque te pusieron un impedimento al inmueble que se estaba negociando. Claro. Entonces el juez le ordena que levante ese impedimento y que me deje disfrutar las propiedades que lícitamente me gané y lícitamente fueron transferidas a mi nombre. Cuando yo notifico la sentencia que era ejecutoria no obstante cualquier recurso, bastaba con que simple y sencillamente se levantara ese impedimento y ahí terminaba el proceso, no le hubiese costado un peso. Lo que hizo Johnny Ventura en este caso, que quise traer esto a revista hoy, porque hay funcionarios que cuando están en los cargos se vuelven locos y creen que es permanente. Esto le costó Una a Roberto pregunta, Salcedo. Ese juez del amparo, ¿fue el único recurso o en algún momento, esto es importante, Sí. porque ahora mismo despidiéndose el presidente del Tribunal Constitucional, nos enteramos de que hay una gran cantidad de fallos del tribunal que el Estado no ha cumplido esos fallos. 58, ¿Está sí. ese caso dentro Claro, de eso? Claro. ¿Eh? Está el caso mío. Usted tiene también Yo fallos tengo dos sentencias del Tribunal Constitucional. Yo creo que es el único caso, creo que es el único caso que ha ido dos veces al Tribunal Constitucional, porque se supone que cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia como tribunal de cierre de los debates jurídicos, ahí debió terminar el proceso. Pero cuando el juez amparista dio la sentencia que protegía los derechos fundamentales de Ramón Emilio Concepción, en aquella época no existía el Tribunal Constitucional. Era la Suprema Corte de Justicia y se hacía un recurso de casación contra la decisión que daba el juez de amparo. ¿Y por qué si usted no reclamó indemnización, ahora se está hablando de, creo que son más de 500 millones? Porque el juez del amparo le dijo a DGI, levanta inmediatamente esa oposición que pesa sobre las propiedades del señor Ramón Emilio Concepción, y si te resisten, en el caso eventual que te resista, te pongo un astreinte, es decir, una conminación económica de 100,000 pesos diarios por cada día que tardes en limpiar los inmuebles de Ramón Emilio Concepción. Yo pude haber perfectamente demandado el daño y perjuicio porque cayó la operación comercial que iba a hacer. No lo hice. A mí lo que me interesaba era disponer de los terrenos y por eso no pedí indemnización. Ahora, si hubiesen ejecutado la sentencia, al día siguiente, como hizo Johnny Ventura en este caso del ayuntamiento, a Johnny le notificaron una sentencia de un astreinte
levantó el impedimento que tenía con la empresa esa que colocaba valla en el país y ahí terminó el proceso. Con quitar el impedimento. Ahí terminaba el proceso. Usted se da por satisfecho. Pero es que ya no, porque ya transcurrieron 14 años. Y en esos 14 años se han acumulado casi 400 millones de la multa esa de 1.000 pesos. 500 y pico de millones. Pero, doctor, el problema ya no está en el dinero. Si es uno, si es dos, ¿qué si es está? tres. El problema es la institucionalidad del país. Que es que nosotros tenemos 92 sentencias Sí, pero del tribunal. usted no puede arreglar el país. Tenemos que llegar a un acuerdo con el tema. Es su gobierno que está ahí, doctor. Doctor, es un escándalo a nivel mundial que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha dictado 92 sentencias y no se han ejecutado, de las cuales 58 la tiene el gobierno central de la República Dominicana. Entonces aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Se supone que el Estado tiene unos límites que le pone la Constitución y le ponen las leyes de hasta dónde pueden llegar en sus actuaciones. Si rompen esos límites, están rompiendo el principio de legalidad, por vía de consecuencia están rompiendo el Estado de Derecho. ¿Y qué pasa cuando los funcionarios se empecinan en pensar que están por encima de la Constitución, por encima de la ley? Roberto Salcedo, ¿ustedes saben cuánto le costó esto a Roberto Salcedo, que pudo resolverse desde el principio como lo hizo Johnny Ventura, tan pronto le notificaron una sentencia de un A30? Roberto Salcedo se empeñó en seguir esta pelea, que empezó en el 5 y terminó en el 17, y una demanda que empezó por 2 millones de pesos, terminó costando 7 millones de dólares, y un terreno de casi 10.000 metros cuadrados en la parte alta de la ciudad, que era del ayuntamiento, hubo que entregárselo a Impacto Urbano. ¿Por qué? Porque él se empecinó, y como era alcalde del Distrito Nacional, estaba por encima del bien y del mal. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la Dirección General de Impuestos Internos? Que se está colocando por encima de 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Y yo estoy convocando a la prensa para el día 19 de septiembre que vayan a esa audiencia, donde DGI pretende que un juez de primera instancia prácticamente anule 2 sentencias del Tribunal Constitucional y anule la propia sentencia del amparo que ellos dictaron, que tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, más el aspecto vinculante que le da el 184 de la Constitución, porque ya lo falló el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo eso puede volver a primera instancia? Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. DGI lo está pretendiendo y apoderó un tribunal de primera instancia y está fijada la audiencia para el 19 de septiembre. Es una locura jurídica total. ¿Cómo se puede pretender que un juez de primera instancia anule 2 sentencias que dictó el Tribunal Constitucional, entre las cuales hay una que es una sentencia exhortativa, así le llaman los tratadistas del derecho constitucional? Corrige los errores de abajo y le dicen cómo hay que hacer las cosas. La sentencia TC-209, que vino a ratificar la TC-208 del 2020, la TC-209 de abril de este año, le dice al juez de primera instancia: mira, yo no puedo liquidar porque es competencia tuya que impusiste las 30. Ahora, te devuelvo el expediente única y exclusivamente para que liquide las 30 de acuerdo a la ley. Doctor, Sí. contésteme esto. Yo fui testigo de excepción de una persona que le pidió al presidente Danilo Medina un favor. Le dijo: doctor, Pero yo no estoy pidiendo favor. no, escúcheme. Una Ok. persona que le pidió un favor, le dijo: doctor, nosotros queremos que usted nos ayude en lo siguiente. Esta es una deuda, le enseñó una deuda que el Estado tenía con una persona. No estoy hablando que ese es tu caso. Tenía una deuda con el Estado, le debía a él por una declaración de bienes pendiente. Y ¿por qué no vas a Hacienda? Dice: presidente, le voy a decir una cosa. Hay una gente ahí que están cobrando mucho para cobrar esa deuda. Y nosotros queremos que usted ordene pagarla y que nosotros no tengamos que pagar porque tenemos muchos años en esto. Dice: déjeme ver, le dice Danilo a la persona delante de mí. Y dice: ¿está certificada esta deuda? Dice: sí. Dice: ¿y tiene sentencia? Pregunta Danilo. Entonces yo intervengo, digo: ¿qué quiere decir sentencia? Dice que muchas deudas acuden a la justicia y obtienen una sentencia que favorece que esa deuda debe ser pagada.
Y ese episodio de tiene sentencia, entonces él dijo, si tiene sentencia y está certificada, yo voy a ayudar. Y después supe que ordenó pagarla. Pregunta, ¿puede un presidente a un director de la DGI decirle, quítele el impedimento que esas propiedades tienen, porque tienen sentencias favorables? ¿Puede hacerlo? Sí. Con una consulta sin violar la ley. Con una consulta previa al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Si tiene una sentencia, y sobre todo si tiene sentencia del Tribunal Constitucional, ya el proceso está cerrado. Y si ordena pagar, no hay otra alternativa que pagar. En el caso nuestro, doctor, ¿qué es lo que ha pasado? Un Astreinti... ¿Y cuántas sentencias tiene en el caso suyo? 5 sentencias tengo favorables. De esas hay 2 de constitucional. Sí, y hay 2 del constitucional. ¿Quién es responsable de garantizar la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional creó un organismo para darle seguimiento a la ejecución de la sentencia, pero no ha valido para nada. En ocasión al debate que se ha armado, le escribieron al Poder Ejecutivo pidiéndole que ejecutara esas 58 sentencias y no la han ejecutado. El origen de la deuda fue un litigio en que un abogado cobró una cuota litis que la ley establece Que un está exento del pago de 30%, impuestos. pero a veces, si el monto es muy grande, se baja o se sube el porcentaje, pero de ley es 30%. Pregunta, el monto total del proyecto que fue a los tribunales y que ustedes defendieron, ¿cuánto costaba? No, es que no hay monto, doctor, no ha habido demanda. No estoy hablando de demanda, Lo doctor. que ha habido es un juez. Cuando ustedes doctor, depuraron, deslindaron o trabajaron por una cuota litis en ese proyecto, cuando a ustedes, cuando ustedes le entregaron su cuota un litis, porcentaje que acordamos. ese porcentaje, ¿en cuánto su cabeza valoró eso? Usted. No, es que yo no, porque eso lo valora DGI. Usted tiene su tierra. Usted va a hacer ¿A una... dónde están pagando la tierra? Usted va a hacer una transferencia de inmueble y DGI tiene una tabla que le dice, los terrenos de Naco cuestan tanto, los de gas Yo no cuestan estoy tanto. diciendo en cuánto lo valoró puestos internos. En cuanto él entiende que recibió por su cuota litis. ¿Cuánto le pagó el cliente suyo? Me pagó en especie en terreno. Y no le se puede pese valorar. Yo no valor. tengo idea de cuánto cuestan esos terrenos, porque lo primero que hay que hacer es para que DGI te diga, traspasar 1 metro de terreno en ese lugar cuesta tanto, y entonces en base a eso tú puedes hacer el cálculo. Pero me imagino porque eran 101.000 metros que a mí me correspondieron. ¿Cuánto? 101.000 metros. Pero si DGI no le ha cobrado por lo que, no le ha hecho a usted algún reclamo de que pague impuestos por propiedad No. inmobiliaria, eso es en cierta manera un reconocimiento de que no debe aplicársele 14 el impuesto a la cuota no, litis. No, mira, Carlos, 14 años después, y en medio de la litis, ellos levantan el impedimento. Pero ya tenían un Astreinti que deben cumplir, que tienen que cumplir, que viene desde mayo del 2009. Porque ellos llegaron a levantar el impedimento. Ahora, en el 21, enero del 2021, pero no pagaron el Astreinti, sino ejecutaron ¿Y la entonces por sentencia. qué vuelve a primera instancia? Bueno, eso hay que preguntarle a DGI por qué apoderó y por qué el juez aceptó que le llevaran una demanda donde se está pretendiendo anular 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Señor, esto es elemental. Cuando yo estoy hablando de la seguridad jurídica y cuando estoy hablando del Estado de Derecho, es que ni el presidente de la República, ni ningún funcionario, ni ningún ciudadano puede colocarse por encima de la ley en un país, porque ahí comienzan los problemas. ¿Por qué existe el denominado pacto social entre los gobernantes y gobernados? Porque nos imponen una serie de cargas y de compromisos a los ciudadanos, a cambio de que los gobernantes armonicen esa sociedad y apliquen la ley a todos por igual. Pero aquí mañana lo nombran a usted ministro de Obra Pública y usted se cree que está por encima del bien y del mal. Y ya usted puso entonces esa propiedad, ya usted la puso a su nombre. Sí, están a mi nombre. Y la vendió una Y parte. vendí una parte Ya vendió una parte. Claro. O sea, el problema son los 500 y tantos millones. que tienen que pagar por el tiempo que me impidió disfrutar de esas propiedades a mí. No sé, ¿qué es lo que tiene de complicado no entender que si un proceso de primera instancia impone un Astreinti, no una indemnización, que son 2 cosas diferentes? Mire, doctor, no hay ningún medio de comunicación y posiblemente ninguna persona que tenga mayor afecto para usted que nosotros.
Es decir, dejando Yo eso no- claro. yo no Pero tengo eso la- no yo no quita tengo la menor duda. que nosotros no le hagamos esta pregunta. Dígame. Usted, fuera de que ya recuperó su tierra, ¿usted quiere dar una lección de institucionalidad con ese caso? ¿Es lo que usted está No buscando? es una lección, es que todos estamos obligados a respetar el Estado de Derecho. Y Pero en la usted quiere medida, obligar a un Estado- en la medida, doctor, que les permitimos a un funcionario que se salte y se ponga por encima de la ley, por encima de la Constitución, estamos rompiendo el contrato social en una sociedad. Y podríamos entonces ir trillando el camino de volver Y a las ese camino montoneras. va a ser interminable. Es decir, usted se va a No, pasar el resto de su vida no, discutiendo eso con no, este gobierno. No, claro que no, porque hay audiencia fijada para el 19, donde habrá de declarar si irresistible. Donde la van a fallar a favor suyo y no la van a obedecer como las 5 Bueno, que tiene. entonces ahí tiene el problema que la Constitución del 10 tiene el remedio para... Usted no ve que le acabo de decir cuánto le costó esto a Roberto Salcedo, entre ellos 2 apartamentos y unos terrenos que tenía. 31 millones de pesos, y la demanda le terminó costando al Ayuntamiento del Distrito Nacional 7 millones de dólares, lo que pudo resolverse con simple y sencillamente levantar el impedimento Y que le esos ponían. 30 millones de pesos de Roberto eran personales. Personal. Y lo tuvo que pagar. Claro que lo tuvo que pagar. Él perdió 2 apartamentos que tenía ahí en la avenida, en una de las avenidas principales. Tuvo de que Santo pagarlo. Domingo. Tuvo que pagarlo. Y el ayuntamiento terminó pagando. Ah, porque después usted va a demandar al funcionario. Depende. O ya lo tiene demandado. No, todavía no. Pero si esa es la única alternativa que dejan, no tendré Y otro puede llegar camino. hasta la presidencia de la República. Claro que sí, porque el Estado está condenado a las 30 también. O usted no está viendo que la prensa está manejando en estos días una demanda que está haciendo el ex coronel Pepe Goico, porque tuvo una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó reintegrarlo y pagarles unos salarios que no le pagaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una caricatura de país? ¿O vamos a hacer un país verdaderamente republicano y democrático? Es lo que debemos preguntarnos. Yo digo, doctor, y escúcheme bien, que así con el afecto que usted me tiene para decirme cosas, yo le tengo también el afecto y que me creo en la libertad de decirle algunas cosas a usted. Escúcheme bien, doctor Jacín. ¿Cuál es el peligro que se corre en un país cuando se permite que los funcionarios en un momento determinado se crean que son dioses y se coloquen por encima de la Constitución y por encima de las leyes? ¿Cuál es el peligro? Que la gente pierda la fe en la justicia y comience a resolver sus diferencias como se resolvían en época de las montoneras. Y eso no luce en un gobierno del presidente Abinader. Ahora, ese problema tiene usted, según usted dijo, 14 años. 14 años. ¿Por qué en esos 14 años ningún gobierno de lo que hemos tenido ha querido resolver? Porque la sentencia se hizo definitiva en agosto del 2020, doctor Jacín, doctor Ah, en el Cristino. 2020. En el 2020. Por eso es un proceso que viene de larga No, data. eso también Este tiene proceso, algo, tiene este pro- algo que va en favor del doctor, y es lo siguiente. Si el doctor Concepción hubiera optado por el camino político, hace tiempo que se hubiera llegado a un acuerdo con Danilo Medina y ahora con su gobierno. ¿Qué usted quiere? ¿Que yo me meta en la reelección? Yo voy. Ok, pero él no ha querido meterse en esa vaina, es porque Yo- tiene razón, no porque le... que yo voy a revelar por primera vez aquí. Y esto, óigame bien usted. Aquí todo el mundo sabe que yo soy amigo de Danilo Medina. Todo el mundo lo sabe. Porque en época de dificultad nunca me separé de él en el aspecto personal. Tenemos toda la diferencia política del mundo. Pero se evaluó la posibilidad de nosotros ir donde Danilo Medina para que resolviera ese problema. Y en mi familia se decidió que no. Que yo no podía ir, aunque fuera reclamando un derecho, que yo no podía ir a pedirle un favor a un presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Después de yo, aquí en revista, yo no peinaba una cana cuando empecé a hacer oposición al PLD, doctor Jacín. Y usted es mi mejor testigo, que usted a veces no me entendía. Yo duré más de 20 años haciendo oposición y mi familia dijo, tú no puedes, bajo ningún concepto, deberle ese favor al PLD. Y no fui donde Danilo. Pero yo le garantizo a usted que si hubiese ido donde Danilo, ese problema se hubiese resuelto. Entonces usted dice, ¿por qué en tu gobierno? Yo no estoy de que sea mi gobierno o no sea mi gobierno. Yo estoy exigiendo un derecho que gané en los tribunales de la República.
Y repito, pude haber demandado daños y perjuicios, porque ahí hay gente que me quisieron presentar como un pesetero. ¿No? Yo he trabajado toda mi vida y he podido educar Bien. mi familia, he podido vivir con cierta Doctor, dignidad, pero en base a mi trabajo. Yo creo que en este programa se ha dicho todo. Ahora hay una pregunta. Sí. Todo aquel trabajo político que usted tiene, ¿usted lo pospuso para cuándo? Porque hasta ahora desapareció hasta el precandidato Las presidencial. circunstancias dirán, todavía queda tiempo, queda julio, agosto, septiembre, octubre para tomar decisiones políticas. Lo que sucede es que a veces a usted le llega un tema que tiene que atender y usted tiene que dedicarse a tiempo completo a ese tema. Siempre hay un marco dentro del PRM, cualquier solución. O puede ser fuera del PRM. ¿Solución política? Sí. No, en mi partido. ¿Ah? En mi partido. Ah, ya. No, yo no me voy del PRM para Si no ningún hay lado. brinco ni nada de eso. No, de ninguna manera. Ni Leonel Fernández, No, ni doctor. Mi Abel carrera Fernández. política está en el PRM, Ahí que está. como usted dice la he disminuido un poquito, pero yo no me he retirado ni me voy a retirar de la vida política del país. Pero hay momentos, lo aprendí leyendo a De Gaulle una madrugada, que los hombres que creen que tienen carácter, los hombres públicos que creen que tienen carácter, Doctor, deben saber guardar silencio a veces. De ese tema se ha hablado mucho. Yo creo que ahí se habló claro. Si hay un mensaje, ¿a quién está dirigido? ¿A la justicia, a la DGI o al Estado? Doctor, el presidente de la República dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional hay que respetarla. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que las sentencias del Constitucional no son para interpretarla, que son para aplicarla. El presidente del Tribunal Constitucional ha gritado hasta en un foro internacional ahora quejándose de que hay sentencias que el Estado Dominicano no está ejecutando. Aquí lo que hay que hacer es ir a la institucionalidad, es que el gobierno tenga que ir a su propia legalidad, doctor. Porque hoy es Ramón Emilio Concepción y Pepe Goico y otro más que puedan andar. Mañana puede ser el doctor Jacín, Michelle, Cristino o Carlos. Y si se permite que un juez de primera instancia toque una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, apague la luz, póngale llave al país y el último que salga que cierre la puerta. Porque terminaría el Estado de Derecho en República Dominicana y terminaría la seguridad jurídica que va a terminar afectando inversiones extranjeras, inversiones nacionales. Bien. Eso es lo que está en juego. Doctor Ramón Emilio Concepción, gracias por estar con nosotros y cuando se reintegre a la actividad política, Revista nos lo deja sabrá saber. inmediatamente. Gracias, doctor. A usted.